Segunda parte. El país de los santos. Capítulo primero. En la gran llanura de Álcali. En la parte central del continente norteamericano existe un árido y pavoroso desierto, que durante largos años ha servido de barrera contra el avance de la civilización. Desde la Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone por el norte hasta el Colorado por el sur, reinan la desolación y el silencio. La naturaleza no es igual en toda la región, pues comprende montañas nevadas de grande elevación y valles obscuros profundos. Ríos impetuosos corren por las estrechas cañadas y enormes planicies cubiertas en el invierno por la nieve están en verano grises de sales alcalinas. Pero si el terreno no es igual en todas partes, en todas ellas conserva un común aspecto inhospitalario, ingrato, miserable. Esa tierra de la desesperación no tiene habitantes. Alguna partida poonís o de pies negros puede cruzarla una que otra vez en dirección a otros lugares, pero el más bravo entre los bravos se siente contento cuando pierde de vista esas áridas llanuras y se encuentra otra vez en las praderas verdes. La lagartija se desliza por entre las piedras, el buitre se cierne pesadamente en el espacio y el zorro va errante por las obscuras quebradas arrancando de entre las junturas de las piedras su mezquino alimento. Esos son los únicos seres vivientes en aquel desierto. En ninguna parte del mundo puede haber una vista más desconsoladora que la de la falda norte de la Sierra Blanca. El ojo humano percibe hasta donde puede abarcar una llanura jamás interrumpida por una eminencia y toda cubierta de mantos enormes de sales alcalinas, a trechos interceptados por matorrales resecos. En el límite extremo del horizonte hay una larga cadena de montañas, cuyos agudos picos están siempre coronados por la nieve. En esa porción del país no hay el menor signo de vida ni nada que pertenezca a la vida. Ni un solo pájaro cruza el acerado azul del cielo. Nada se mueve en la tierra gris y sombría. El silencio es absoluto. Por más que se aguce el oído, nunca se llega a percibir en aquella tierra de la inmovilidad ni la sombra de un sonido. Silencioso, completo y abrumador silencio. Hemos dicho que la llanura no presenta nada que pertenezca a la vida. La afirmación no es absoluta. Mirando de la Sierra Blanca se ve un camino que atraviesa el desierto y se pierde a la distancia. Y este camino está surcado por ruedas y conserva impresas las huellas de numerosos pies humanos. Aquí y allá blancos objetos brillan bajo el sol, destacándose en la sombría capa de Álcali. Aproximaos, examinadlos. Son huesos, los unos grandes y toscos, los otros más pequeños y delicados. Aquellos son huesos de animales, estos son huesos de hombre. En una extensión de 1500 millas, el curso del camino está señalado por los restos de los que han caído intentando atravesarlo. El 4 de mayo de 1847, un solitario viajero contemplaba ese panorama. Su aspecto era tal que bien podría habérsele tomado por el genio o por el demonio de la región. Habría sido difícil decir si tenía 40 o 60 años. El cutis de su rostro flaco y macilento se pegaba a los huesos, moreno y apergaminado. Sus largos cabellos y su abundante barba,
sembrado de canas, era una inextricable maraña. Los ojos, hundidos en el cráneo, brillaban con fulgor sobrenatural, y la mano con que empuñaba el rifle parecía no tener más carne que la de un esqueleto. El hombre se apoyaba pesadamente en su arma como agobiado por el cansancio, pero su elevada estatura y sus abultados huesos indicaban una vigorosa naturaleza. En la demacración de sus facciones, en sus ropas que pendían sueltas de los flacos miembros, se leía la causa de su aspecto senil y decrépito. Ese hombre se moría de hambre y de sed. Después de haber escudriñado penosamente en el fondo de la barranca, había subido a aquella pequeña eminencia con la vana esperanza de ver alguna señal de agua. La gran llanura de sal se extendía a su vista, limitada allá lejos por las abruptas montañas, y en ninguna dirección aparecía un indicio de plantas o árboles que supusieran la existencia de agua. Nada, ni un pequeño rayo de esperanza en el inmenso panorama. Miraba al norte, al este, al oeste, con angustiosos y escrutadores ojos, y se convencía más y más de que el fin de su peregrinación se acercaba, de que la muerte iba a apoderarse de él, allí, en ese desierto espantoso. ¿Y por qué no aquí? Como podría ser dentro de 20 años en un colchón de plumas, murmuró el hombre y se sentó en una piedra. Antes de sentarse, depositó en el suelo su inútil fusil y también un gran bulto envuelto en una manta gris que llevaba colgado del hombro. El atado era sin duda demasiado pesado para sus fuerzas, pues al bajarlo lo dejó caer con alguna violencia. Del bulto gris salió un ligero grito, y por una de sus aberturas asomaron una carita enflaquecida, iluminada por dos ojos oscuros y brillantes, y dos manos muy pequeñas. Me has golpeado, dijo una voz infantil en tono de reproche. Te he golpeado. De veras, no lo he hecho de intento. Y mientras contestaba, desataba el hombre la manta gris y sacaba de ella una linda niña de 5 años más o menos. Sus limpios zapatitos, su gracioso vestido rojo y el fino delantalito indicaban los recientes cuidados de una madre. La niña estaba pálida y demacrada, pero sus brazos y piernas, todavía carnudos, denotaban que había sufrido menos que su compañero. Pero, ¿qué tienes? Le preguntó él con ansiedad, viendo que seguía frotándose los hermosos y rubios rizos en la parte posterior de la cabeza. Bésalo, para que sane, dijo la niña con perfecta gravedad, indicándole con el dedo el sitio que había sufrido el golpe. Así hacía mamá. ¿Dónde está mamá? Se ha ido, pero va a volver pronto. Se ha ido, dijo la niña. Qué curioso que no se despidiera. Cuando iba a ver a tía para tomar el té, siempre se despedía. Y ahora ya van 3 días que se fue. Oye, qué sed hace, ¿no? No hay agua ni nada que comer. No, no hay nada, queridita. Vas a tener un poco más de paciencia y después te sentirás bien. Recuesta tu cabeza contra mí, así, y verás cómo te sientes mejor. No conviene que hables, porque tienes la boca seca como un cuero, pero creo que lo mejor será decirte la verdad. ¿Qué es eso? Cosas lindas, lindas, gritó la niñita con entusiasmo, enseñándole 2 brillantes fragmentos de mica. Cuando volvamos a casa, se los daré a mi hermanito Bob.
Pronto vas a ver cosas más lindas que esas, contestó el hombre en tono confiado. No tienes más que esperar un poquito. Lo que quería decirte es que ¿te acuerdas de cuando nos apartamos del río? Oh, sí. Bueno, nosotros creíamos encontrar pronto otro río, ¿sabes? Pero nos habíamos equivocado. Las brújulas, el mapa o algo estaba mal y no hemos encontrado el río. El agua se nos acabó. Apenas quedó una gota para que tú bebieras y tú no podías lavarte, le interrumpió su compañerita gravemente, fijando los ojos en su demacrado rostro. No, ni beber. Y el señor Bender fue el primero en irse, y el indio Pitt, y después la señora MacGregor, y después Juanito Holmes, y después, queridita, tu mamá. Entonces, mamá también se ha muerto, gimió la niña, escondiendo la cara en su delantal y llorando amargamente. Sí, todos han muerto, menos tú y yo. Después pensé que en esta dirección podía haber agua, y te cargué en hombros, y echamos por este lado, pero parece que nada hemos ganado. Muy pequeña es ya la esperanza que nos queda. ¿Quiere decir que nosotros también vamos a morir? Preguntó la niña, conteniendo los sollozos y levantando la cara empapada en lágrimas. Poco falta, linda mía. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Exclamó la pequeñuela, soltando alegremente la risa. Me has dado un susto. Vaya, pues si nos morimos, vamos a ver otra vez a mamá. Sí, vas a verla otra vez, querida. Y tú también. Yo le diré qué bueno has sido conmigo. Apuesto a que nos va a esperar en la puerta del cielo, con una gran jarra de agua y con un montón de bizcochitos calientes y tostaditos por los dos lados, como nos gustan a Bob y a mí. ¿Falta mucho todavía? No sé, no mucho. El hombre tenía los ojos fijos en el horizonte por el lado del norte, y por allí aparecieron de improviso tres pequeños puntos que fueron creciendo en tamaño a medida que se iban acercando. Muy pronto los tres puntos se convirtieron en tres grandes pájaros que se pusieron a describir círculos por sobre las cabezas de los viajeros y fueron por último a posarse sobre una roca que dominaba el sitio donde éstos se encontraban. Eran tres milanos, tres de esos buitres del oeste, cuya presencia es el presagio de la muerte. Gallos y gallinas, gritó la niña, señalando con el dedo las amenazadoras formas y batiendo las manos para espantarlas. Di, ¿este país ha sido hecho por Dios? Sí, este también lo ha hecho él, contestó el hombre, sorprendido por la inesperada pregunta. Dios hizo la tierra del Illinois y él también hizo el Missouri, continuó la criatura. Pero a mí me parece que este país de aquí debe haber sido hecho por algún otro, porque no veo que esté muy bien hecho. Se han olvidado de poner agua y árboles. ¿No te parece que sería bueno rezarle a Dios? Preguntó el hombre desesperado ya. Pero si todavía no es de noche, replicó la niña. No importa, esta no es tu costumbre, pero Dios no se enojará, puedes estar segura. Reza una de esas oraciones que rezabas en el carro todas las noches cuando estábamos en la llanura.
¿Y por qué no rezas tú también? Preguntó la niña con ojos interrogadores. Ya no me acuerdo de rezar. No he vuelto a decir una oración desde que estaba del alto de esta carabina. Pero nunca es tarde. Reza tú en voz alta, y yo te seguiré y te haré coro. Pues entonces tienes que arrodillarte. Y yo también, dijo la chica, tendiendo la manta en el suelo. Alza tus dos manos, así. Vas a ver qué bueno es rezar. El espectáculo era extraño, pero no tenía más testigos que los 3 milanos. Lado a lado estaban, de rodillas sobre la manta, la niña parlanchina e inocente y el rudo y pecador aventurero. La carita fresca de la niña y el enflaquecido anguloso rostro del hombre se alzaban juntos hacia el nublado cielo, buscando amparo contra el ser temido con quien se encontraban cara a cara, y las dos voces, delgada y clara la una, profunda y bronca la otra, se unían para pedir gracia y perdón. Terminó la plegaria y ambos volvieron a sentarse a la sombra de la roca, hasta que la niña se quedó dormida, reclinada sobre el ancho pecho de su protector. Este veló su sueño durante un rato, pero al fin la naturaleza venció. 3 días y 3 noches hacía que no se daba un solo instante de reposo. Las pestañas fueron inclinándose poco a poco sobre los cansados ojos y la cabeza cayendo sobre el pecho, hasta mezclarse la encanecida y revuelta barba del hombre con los dorados rizos de la niña. Y ambos durmieron con el mismo sueño profundo y sin sobresaltos. Con media hora más que se hubiera quedado despierto el aventurero, habría visto algo muy raro. Allá lejos, en el confín extremo de la llanura del Álcali, se levantó una pequeña nube de polvo, muy ligera al principio y apenas visible a la distancia, pero poco a poco fue creciendo hasta formar una nube compacta y bien definida. Ya se iba acercando, y entonces fue evidente que no podía provenir sino de una multitud de cuerpos en movimiento. En un paraje más fértil, el observador habría pensado que era algún rebaño de bisontes, pero la suposición era imposible en un terreno tan árido. A medida que el torbellino de polvo iba aproximándose al solitario montículo en que descansaban los dos viajeros extraviados, comenzaron a destacarse por entre la nube los toldos de tela de los carros y figuras de hombres armados y a caballo. Era sin duda una gran caravana en viaje al oeste. Pero qué caravana. La cabeza llegaba ya a la base de la colina y todavía la cola no aparecía en el horizonte. La enorme planicie estaba cruzada de principio a fin por aquel extraño conjunto de coches y carros, de hombres a caballo y de hombres a pie. Innumerables mujeres, agobiadas bajo pesadas cargas, avanzaban también a pie, y numerosos niños trotaban al lado de los vehículos o asomaban la cabeza por entre los blancos toldos. Aquello no podía ser una partida de inmigrantes, sino más bien algún pueblo nómada que se veía obligado por las circunstancias a buscar un nuevo país. Un confuso rumor de voces, mezclado con el chirrido de las ruedas y el piafar de los caballos, fue alzándose en el espacio. Pero ni ese estruendo fue suficiente para despertar a los dos viajeros perdidos. A la cabeza de la columna cabalgaban una veintena de hombres graves, de color moreno, vestidos con trajes sombríos e iguales, y armados de carabinas. Al llegar al pie del montículo, hicieron alto y celebraron consejo. Los pozos están a la derecha, hermanos míos, dijo uno todo afeitado, de abultada boca y cabellos grises.
Por la derecha de la Sierra Blanca llegaremos al río Grande, dijo otro. No temáis la falta de agua, exclamó un tercero. Aquel que pudo sacar agua de las peñas no abandonará a su pueblo predilecto. Amén, amén, respondió la multitud. Iban a continuar la marcha cuando uno de los más jóvenes y de mejor vista lanzó una exclamación y señaló con el dedo algo que había allá arriba. Una pequeña mancha roja se destacaba sobre el sombrío color de las peñas en lo alto de la colina. A su vista hubo un confuso refrenar de caballos y desenfundar de carabinas, y numerosos jinetes avanzaron al galope a reforzar la vanguardia. La palabra pieles rojas corría de boca en boca. Si hay indios aquí, su número no puede ser muy grande, dijo el de más edad, que parecía ser el jefe. Ya hemos pasado a los ponis, y hasta que crucemos las grandes montañas no encontraremos otra tribu. ¿Quiere usted que vaya a ver, hermano Stangerson?, preguntó uno de la partida. ¡Y yo! ¡Y yo!, gritaron una docena de voces. Dejen aquí sus caballos, nosotros los esperaremos, contestó el mayor. Los jóvenes se apearon rápidamente, ataron sus caballos y enseguida comenzaron a subir la escarpada falda en dirección al objeto que había excitado su curiosidad. Avanzaban con rapidez y sin ruido, con la confianza y destreza de los exploradores prácticos. Los que los observaban desde abajo los vieron saltar de roca en roca y llegar a un punto en que ya sus cabezas se destacaban sobre el firmamento. El joven, que había sido el primero en dar la voz de alarma, iba por delante, y sus compañeros lo vieron de pronto alzar los brazos, como embargado por el asombro. Corrieron a reunírsele, y todos sintieron la misma impresión ante el cuadro que se ofrecía a su vista. En la pequeña meseta que coronaba el montículo había una peña gigantesca, y contra ella estaba recostado un hombre de estatura elevada, de barba larga y facciones toscas. Estaba excesivamente flaco. La placidez de su rostro y la regularidad de su respiración indicaban que dormía profundamente. A su lado estaba echada una pequeña criatura, los blancos y redondos bracitos abrazados de su curtido cuello y la dorada cabeza descansando sobre su huesudo pecho. Las carnudas piernecitas de la niña, calzadas con calcetines blancos y lindos zapatitos de brillante hebilla, ofrecían un extraño contraste con los largos y descarnados miembros de su compañero. En la cresta de la roca que dominaba este extraño grupo estaban posados 3 solemnes buitres, los que, a la vista de los recién venidos, lanzaron roncos gritos de despecho y se alejaron furiosos. Los gritos de los pájaros los despertaron a los dos. Ambos miraron en torno suyo con asombro. El hombre se paró de un salto y volvió los ojos hacia la llanura que al dormir se había dejado desierta y ahora se le presentaba poblada por esa enorme multitud de hombres y animales. Su rostro asumió una expresión de incredulidad. Se pasó la huesuda mano por los ojos y «Esto es lo que llaman delirio», murmuró. La niña se levantó también y se apretó contra él sin pronunciar palabra, pero mirando a un lado y otro con la curiosidad y asombro propios de su edad. Los que iban a salvarlos pudieron convencerlos fácilmente de que su presencia no era una ilusión. Uno de ellos tomó a la niñita y se la sentó en el hombro, y otros dos ayudaron a su gigantesco compañero a bajar hasta el lugar donde estaban los vehículos. «Yo me llamo Juan Ferrier»,
explicó el viajero extraviado. Yo y esta criatura somos los únicos que hemos quedado de un grupo de 21. Todos los demás han muerto de hambre y de sed, allá por el lado del sur. ¿Esta niñita es hija suya?, le preguntó uno de ellos. Ya lo creo que ahora lo es, exclamó el otro con acento de desconfianza. Es mía, porque yo la he salvado. No hay hombre que pueda quitármela. De hoy en adelante se llama Lucía Ferrier. ¿Y ustedes quiénes son?, continuó, mirando con curiosidad los tostados rostros de sus robustos salvadores. Parece que son muchos ustedes. No menos de 10.000, contestó uno de los jóvenes. Somos los perseguidos hijos de Dios, los escogidos del ángel Merona. Nunca he oído hablar de él, observó el viajero. Pero parece que no ha escogido mal. No se burle usted de lo que es sagrado, dijo el otro severamente. Nosotros somos de aquellos que creemos en las sagradas escrituras, grabadas en letras egipcias, sobre planchas de oro batido, que fueron entregadas al santo José Smith en Palmira. Venimos de Nauvoo, del estado de Illinois, donde hemos fundado nuestro templo. Venimos en busca de refugio contra el hombre violento y contra el impío, aun cuando tengamos que encontrarlo en el corazón del desierto. El nombre de Nauvoo evocó evidentemente algún recuerdo en la mente de Juan Ferrier. Ya veo, les dijo, que ustedes son los mormones. Sí, somos los mormones, contestaron todos a una voz. ¿Y a dónde van? No lo sabemos. La mano de Dios nos guía, en la persona de nuestro profeta. Tiene usted que presentarse al profeta, para que él diga lo que debemos hacer con ustedes. En ese momento llegaban a la base del montículo y se vieron rodeados por una multitud de peregrinos, mujeres pálidas y de aspecto sufrido, fuertes y risueñas muchachas y hombres en cuyos ojos brillaba el entusiasmo fanático. Todos lanzaban gritos de asombro y conmiseración al ver a los dos viajeros extraviados, tan linda y pequeñuela la una, tan flaco y extenuado el otro. Pero los que los escoltaban no hicieron alto, se abrieron paso por entre la muchedumbre y seguidos por ella llegaron a un vehículo que se destacaba entre los demás por su gran tamaño y por su pomposo aspecto. 6 caballos lo tiraban, mientras que los demás solo tenían 2 o cuando mucho 4. Al lado del cochero estaba sentado un hombre que no podía tener más de 30 años, pero que en su levantada frente y resuelta expresión revelaba ser el jefe. Estaba leyendo un libro de pasta obscura, pero al acercarse la muchedumbre lo dejó a un lado y se puso a escuchar atentamente el relato del episodio. Luego se volvió hacia Ferrier y la niña. Nosotros no podemos aceptarlos a ustedes en nuestra compañía, dijo con voz solemne, sino como creyentes en nuestro credo. No podemos admitir en nuestro rebaño una sola oveja extraña. Que vuestros huesos blanqueen 1000 veces en este desierto antes de consentir en que vengáis como el fruto podrido a malear toda la cosecha. ¿Aceptáis nuestras condiciones? Me parece que hemos de aceptar cualquier cosa para salir de aquí, contestó Ferrier con tal énfasis que los graves mayores no pudieron contener una sonrisa. Solo el jefe conservó su expresión severa e imponente. Llévelos usted, hermano Stangerson, dijo, y déles de comer y de beber. Encárguese también de enseñarles nuestro credo sagrado. Y
Ya nos hemos detenido más de lo que debíamos. Adelante. ¡Acción! 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 Gritó la muchedumbre de mormones, y la frase corrió a lo largo de la inmensa caravana, pasando de boca en boca hasta perderse como un murmullo a lo lejos. Chasquearon los látigos, crujieron las ruedas y el gran vehículo se puso en movimiento y la caravana siguió avanzando. El mayor, encargado de cuidar y dirigir a los dos nuevos prosélitos, los condujo a su propio carro, donde ya los esperaba la comida. Este es el alojamiento de ustedes, les dijo. En pocos días se repondrán ustedes de sus fatigas. Mientras tanto, recuerden que ahora y para siempre pertenecen ustedes a nuestra religión. Brigham Young lo ha dicho, hablando con la voz de José Smith, que es la voz de Dios. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo. La flor de Utah. No es este un lugar para consignar los trabajos y privaciones sufridos por los mormones hasta que llegaron a su etapa final. Desde las riberas del Mississippi hasta la vertiente occidental de las montañas rocallosas, habían luchado con una constancia que casi no tenía paralelo en la historia. El hombre salvaje y la bestia feroz, el hambre, la sed, el cansancio, las enfermedades, todos los obstáculos que la naturaleza podía colocar en su camino, habían sido vencidos con tenacidad anglosajona. Pero el largo viaje y ese cúmulo de pruebas habían conmovido hasta los corazones de los más fuertes, y no hubo uno que no cayera de rodillas rezando fervorosamente al encontrarse en presencia del anchuroso valle de Utah, lleno de sol y de vida, y oír de los labios del jefe que esa era la tierra prometida, que aquellos terrenos vírgenes iban a ser por siempre suyos. Young probó muy pronto ser tan hábil administrador como jefe enérgico. Hizo trazar mapas y preparar los planos de la futura ciudad. En torno del sitio que ésta iba a ocupar se señalaron los terrenos para las granjas, que fueron adjudicados conforme a la importancia del individuo. Al comerciante se le dedicó a su comercio y al artesano a su oficio. Las calles de la ciudad brotaron como por obra de magia, y los campos fueron abiertos y arados, y la semilla cayó en los surcos, y en el próximo verano relucieron infinitas las doradas espigas de trigo. Todo progresaba en la extraña colonia. Las paredes del templo que, situado en el centro de la ciudad, se alzaban altas y corpulentas sobre todos los demás edificios, y desde el primer albor de la mañana hasta que llegaban las sombras de la noche, el golpe del martillo y el roce del badilejo no cesaban en el monumento que los inmigrantes erigían a aquel que los había sacado sanos y salvos de tantos peligros. Juan Ferrier y la pequeña niña que había participado de su fortuna, adoptada por él como su hija, acompañaron a los mormones hasta el término de su peregrinación. La linda Lucía Ferrier era la alegría del carro de Stangerson el mayor, alojamiento que compartía con las 3 esposas del mormón y con el hijo de éste, un robusto muchacho de 12 años. Con la elasticidad propia de la niñez, se repuso prontamente de la pena que le causaba la muerte de su madre, y desde el primer día fue la niña mimada de las 3 mujeres, encontrándose por su parte muy contenta de su nueva vida dentro de aquella casa ambulante y con techo de lona. Ferrier
restablecido de sus privaciones, se distinguió pronto como un útil guía e infatigable cazador. Con tanta rapidez ganó la estima de sus nuevos compañeros que al llegar al término del viaje fue unánime el acuerdo de que se le diera un lote de tierras tan grande y fértil como a cualquiera de los fundadores, con la sola excepción de Young, Stangerson, Kimball, Johnston y Drever, que eran los mayores principales. En la granja adquirida en esa forma construyó Juan Ferrier con sus propias manos una cómoda casa y fue agregándole habitaciones año por año hasta convertirla en una espaciosa villa. Era hombre de gran sentido práctico, hábil en sus planes y muy inteligente en las faenas manuales. Su robustez de hierro le permitía trabajar de la mañana a la noche en el cultivo y mejoramiento de sus tierras, de donde resultó que su granja y todo cuanto le pertenecía prosperase rápidamente. A los 3 años estaba en mejores condiciones que cualquiera de sus vecinos. A los 6 disponía de abundantes medios de trabajo. A los 9 era rico y a los 12 no había en toda la ciudad del lago Salado media docena de personas que pudieran igualársele. El nombre más conocido en el inmenso territorio que separa las montañas Wasatch del mar era el de Juan Ferrier. Sus correligionarios lo miraban, sin embargo, con recelo, porque había un punto, uno solo, en que ofendía sus susceptibilidades. Ningún argumento o persuasión podía inducirlo a dar entrada en su casa a las mujeres en la forma en que ellos lo hacían. Nunca explicó las razones de su persistente negativa, bastándole con sostener inflexible y resueltamente su resolución. Algunos lo acusaban de repugnancia por la religión que había adoptado, y otros atribuían su decisión a la avaricia, al deseo de no incurrir en gastos. Otros también hablaban de la existencia de un amor antiguo, de una rubia muchacha dejada allá en las playas del Atlántico. Fuere lo que fuere, Ferrier se mantenía en el más estricto celibato, conformándose en todo lo demás a la religión de la joven colonia, hasta el punto de que nadie le negaba la reputación de hombre ortodoxo y recto. Lucia Ferrier fue creciendo en la casa de su padre adoptivo y ayudando a éste en todos sus trabajos. El aire puro de las montañas y el balsámico olor de los pinos hicieron para ella las veces de nodriza y madre. A medida que pasaban los años, iba ganando en tamaño y en robustez, y el color de sus mejillas era más rosado y su paso más elástico. Los transeúntes que pasaban por el camino a cuya orilla estaba la granja de Ferrier sintieron revivir en su mente recuerdos adormecidos desde hacía tiempo, al verla esbelta y ágil cruzando a pie los campos de trigo o montada en el caballo de su padre, manejándolo con la destreza y la gracia de una verdadera hija del oeste. Y así fue el botón convirtiéndose en flor. Y el día que su padre llegó a ser el más rico de los agricultores, ella fue el espécimen más puro de la muchacha americana en toda la vertiente del Pacífico. No fue el padre el primero en descubrir que la niña se había convertido en mujer. Rara vez sucede que el padre lo descubra, porque ese misterioso cambio es demasiado sutil y gradual para ser medido por fechas. La misma doncella no lo conoce, hasta que el sonido de una voz y el contacto de una mano le hace palpitar el corazón. Entonces se da cuenta, con una mezcla de orgullo y temor, de que dentro de su ser se ha despertado una nueva naturaleza, más grande y vigorosa. Pocas serán las que no puedan recordar el pequeño incidente que marcó en ellas
el principio de esa nueva vida. Para Lucia Ferrier, la ocasión fue por sí mismo bastante seria, por la influencia que tuvo en su destino y por otras muchas circunstancias. Era una mañana de junio y los santos estaban tan ocupados como las abejas cuyo panal habían escogido para emblema. El mismo soplo de industria humana corría por la ciudad y por los campos. Por los polvorientos caminos desfilaban largas partidas de mulas cargadas, todas en dirección al oeste, pues la fiebre del oro había estallado ya en California y el camino al Pacífico pasaba por la ciudad del elegido. Rebaños de carneros y vacas llegaban de los terrenos de pastoreo y las caravanas de inmigrantes se sucedían sin interrupción, hombres y caballos cansados del interminable viaje. Por entre ese abigarrado conjunto, abriéndose paso con la destreza de un consumado jinete, galopaba Lucia Ferrier, el blanco rostro encendido por el ejercicio y la larga cabellera castaña flotando sobre la espalda. Su padre la enviaba a la ciudad con unos encargos, y ella no se preocupaba de otra cosa que de cumplir su comisión, mientras hendía la multitud con una valentía de que ya había dado pruebas en ocasiones semejantes. Los aventureros, empolvados y jadeantes, la miraban con asombro, y hasta los indios, tan difíciles de conmover, abandonaban por un momento su habitual estoicismo para admirar la belleza de la doncella de cara blanca. Ya estaba en los suburbios de la ciudad cuando se encontró con el camino obstruido por un gran rebaño de bueyes, conducido por media docena de ganaderos de las llanuras, de aspecto poco menos que salvaje. En su impaciencia, trató de abrirse paso al través de la barrera, lanzando su caballo por entre el ganado. Pero apenas había avanzado unos pasos, notó que las filas de animales iban apartándose detrás de ella, y pronto se vio enteramente presa en el agitado tropel, amenazada por los agudos cuernos. Acostumbrada como estaba a manejar ganado, no se alarmó de su situación, y trató de aprovechar todas las oportunidades para hacer que su caballo siguiera adelante, en la esperanza de poder atravesar ilesa el rebaño. Desgraciadamente, uno de los animales, por casualidad o intencionalmente, dio una violenta cornada al caballo, que se encabritó enloquecido de dolor. Parándose en dos patas, comenzó a ir de un lado para otro y a dar saltos que habrían desmontado a un jinete menos diestro. La situación era peligrosísima, pues cada movimiento del caballo enfurecido lo arrojaba nuevamente sobre los cuernos de las vacas, y el dolor aumentaba su desesperación. Todo lo que la joven podía hacer era sostenerse en la silla, sabiendo que su caída significaba la muerte inmediata bajo las pezuñas de los aterrorizados animales. Lucia no estaba habituada a hacer frente a emergencias tan peligrosas y repentinas. La cabeza comenzó a darle vueltas y su mano iba aflojando poco a poco la brida. Sofocada por la nube de polvo que levantaban las bestias y por el vapor que despedían tantos cuerpos agitados, habría renunciado a todo esfuerzo a no haber oído una voz que se le acercaba y le ofrecía ayuda. Una mano morena y robusta sujetó en el mismo instante al caballo por el freno y guiándolo al través del rebaño lo sacó hasta el espacio libre. Confío en que no esté herida usted, señorita, le dijo respetuosamente su salvador. Lucía miró aquella cara enérgica y quemada por el sol y se echó a reír como una loca. Todavía estoy muerta de miedo, dijo con toda ingenuidad. ¿Quién se iba a imaginar que Poncho se asustaría tanto de las vacas? Gracias a que ha podido mantenerse usted en la silla.
observó el otro todavía lleno de ansiedad. Era un joven alto y de aspecto montaraz. Estaba montado en un robusto caballo y vestido con un grosero traje de cazador. Llevaba una carabina colgada del hombro. Creo que es usted la hija de Juan Ferrier, continuó, porque he visto a usted salir de su casa. Cuando vuelva, pregúntele si se acuerda de los Jefferson Hope de Saint Louis. Si es el mismo Ferrier que yo supongo, ha sido íntimo amigo de mi padre. ¿Por qué no va a casa para que usted mismo le pregunte? Se apresuró a decir Lucía. El joven pareció muy complacido con la indicación, pues los obscuros ojos le brillaron de placer. Sí, voy a ir, contestó, pero como ahora venimos de las montañas, donde hemos estado 2 meses, y no nos encontramos precisamente en traje de visita, el señor Ferrier tendrá que dispensarnos. Mucho es lo que mi padre tiene que agradecerle, tanto como yo misma, pues me quiere con toda su alma. Si las vacas me hubieran pisoteado, él se habría muerto de pena, y yo también, dijo el joven. ¿Usted? Pues, de veras, no sé por qué podría haberlo sentido hasta ese punto. Usted no me conoce. El moreno rostro del cazador se puso tan triste que Lucía Ferrier soltó una carcajada. Bueno, no era eso lo que yo quería decir, exclamó. Por supuesto que ahora es usted nuestro amigo, y yo me voy, pues, si me tardo, papá no me confiará más encargos. Hasta la vista. Hasta la vista, dijo el joven quitándose el sombrero de anchas alas e inclinándose sobre su manecita. Lucía refrenó el caballo, le dio un latigazo y se alejó al galope en medio de una nube de polvo. El joven Jefferson Hope se unió a sus compañeros, sombrío y taciturno. Eran varios y regresaban de las montañas nevadas donde habían estado buscando minas de plata a la ciudad del lago Salado, con la esperanza de conseguir capitales para explotar las riquezas que habían descubierto. Ninguno de sus compañeros había estado tan atento al negocio como él, hasta que aquel incidente fue a distraer su atención. La vista de esa linda joven, tan fresca y pura como las brisas de la sierra, lo había conmovido hasta lo más profundo de su ardiente corazón. Y cuando la vio alejarse, comprendió que su vida había llegado a una crisis, y que nada, ni los negocios de minas, ni otras cuestiones, por importantes que fueran, podían serlo para él, tanto como esa que ya lo absorbía por completo. El amor que había brotado de su corazón no era la repentina y variable fantasía del niño, sino la avasalladora pasión de un hombre de fuerte voluntad y carácter impetuoso. Acostumbrado a conseguir cuanto se había propuesto, juró en el fondo de su corazón hacer cuanto pudieran el esfuerzo humano y la perseverancia para obtener también esa vez el objeto de sus anhelos. Esa misma noche fue a visitar a Juan Ferrier y siguió yendo con frecuencia hasta que su rostro fue familiar a todos en la granja. Juan, confinado en el valle y absorbido por el trabajo, había tenido pocas oportunidades durante los últimos 12 años de saber lo que ocurría en el mundo. Y Jefferson Hope lo informó de todo, en forma y estilo que interesaron tanto a Lucía como a su padre. Había estado en las minas de oro de California y podía relatar extrañas historias de fortunas ganadas y perdidas en aquellos días de fiebre. Había sido también soldado y explorador de minas de plata y cazador de animales salvajes y también agricultor. Allí donde había aventuras riesgosas que correr,
Estaba Jefferson Hope ansioso de ser el primero en afrontar el peligro. Pronto logró el joven conquistarse el cariño de Juan Ferrier, que no perdía ocasión de elogiarlo ilimitadamente. Cuando el anciano hablaba de esta suerte, Lucía guardaba silencio, pero sus mejillas se enrojecían y sus hermosos ojos demostraban a las claras que su corazón había encontrado dueño. El honrado padre no se daba tal vez cuenta de esos síntomas, que por cierto no pasaban inadvertidos para el hombre que los originaba. Jefferson Hope llegó a la casa una tarde de verano, galopando en su caballo, y se detuvo delante de la verja. Lucía estaba en la puerta y se adelantó a recibirlo. El joven enganchó la brida en la verja y entró. «Hoy me marcho, Lucía», le dijo, tomándole ambas manos y mirándola tiernamente en los ojos. «No vengo a pedirle a usted que me acompañe ahora mismo, pero ¿está usted dispuesta a hacerlo la próxima vez que vuelva?» «¿Y cuándo será eso?», preguntó ella, ruborizándose y riéndose al mismo tiempo. «Dentro de un par de meses. Entonces vendré en busca de mi tesoro y nadie podrá impedirme que me lo lleve». «¿Y papá?» «Me ha dado ya su consentimiento, con la condición de que el trabajo de las minas sea seguro. Por ese lado no hay cuidado». «Oh, bueno, si usted y papá se han arreglado, nada más hay que hablar», murmuró la joven, acercando la cabeza al robusto pecho de su amado. «Bendito sea Dios», exclamó éste con ronca voz, e inclinándose la besó. «Pero cuanto más tiempo estemos juntos, más difícil me será separarme de usted. Mis compañeros me esperan en la cañada. Hasta la vista, amada mía. 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 Hasta la vista. Dentro de 2 meses estaré aquí». Y arrancándose de su lado, saltó sobre el caballo y partió en un furioso galope, sin siquiera volver la vista, como si temiera flaquear en su resolución al ver otra vez a la que quedaba esperándolo. Lucía, de pie delante de la verja, lo contemplaba alejarse, y cuando lo perdió de vista y entró en la casa, era la muchacha más feliz de todo el Utah. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Juan Ferrier habla con el profeta. 3 semanas habían pasado desde la partida de Jefferson Hope y sus compañeros de la ciudad del lago Salado, y Juan Ferrier sentía oprimírsele el corazón cada vez que pensaba en el regreso del joven y en la separación de su hija adoptiva. Pero la vista del rostro luminoso y feliz de la niña le hacía inmediatamente ratificar en el fondo de su corazón el convenio, mejor que lo hubieran hecho los más poderosos argumentos. Siempre había abrigado la resolución secreta de no consentir por motivo alguno en que Lucía se casase con un mormón, porque semejante matrimonio no era en su concepto un matrimonio, sino un delito y una vergüenza. Cualesquiera que fuesen sus ideas sobre las otras doctrinas de los mormones, en ese punto era inflexible. Tenía, sin embargo, que guardar silencio, porque en esa época era muy peligroso en la tierra de los santos expresar una opinión cualquiera. Sí, era peligroso, y tanto que hasta los que tenían mejor reputación en la iglesia no se atrevían a emitir sus ideas religiosas sino por lo bajo y en secreto, temerosos de que sus palabras fueran mal interpretadas y les ocasionaran contratiempo. Las víctimas de la persecución se habían convertido en perseguidores, y de los más terribles.
Jamás la Inquisición de Sevilla, ni los Femgericht alemanes, ni las sociedades secretas de Italia pusieron en movimiento una maquinaria más poderosa que la que funcionaba en el territorio de Utah. Esta organización era doblemente terrible, por su invisibilidad y por el consiguiente misterio. Parecía ser omnisciente y omnipotente, y sin embargo no se dejaba ver ni oír. Aquel que atacaba a la iglesia desaparecía de improviso, y nadie sabía si se había marchado o qué había sido de él. Su esposa e hijos seguían esperándolo en la casa, pero jamás el desaparecido volvía ni siquiera a decirles en qué forma había sido juzgado por sus secretos jueces. La consecuencia inmediata de una palabra violenta o de un acto premeditado era la aniquilación, y nadie sabía de qué naturaleza era aquel terrible poder suspendido sobre las cabezas de todos. No era extraño, pues, que todos temblaran perpetuamente de miedo y fueran incapaces de atreverse a expresar las dudas que los atormentaban, aunque estuvieran en medio de un desierto. Al principio, este vago y terrible poder se ejerció solamente sobre los recalcitrantes que, habiendo abrazado la fe mormona, trataban de abandonarla o de desviar de ella a otros, pero pronto asumió caracteres violentísimos. La provisión de mujeres adultas iba disminuyendo, y la poligamia era una doctrina inútil sin una abundante población femenina. Extraños rumores comenzaron a circular, rumores de inmigrantes asesinados, de campos devastados en los que jamás se había visto a los indios. Nuevas mujeres aparecieron en los harenes de los mayores, y esas mujeres lloraban y se lamentaban, y conservaban en sus rostros las señales de un terror inextinguible. Los viajeros que habían pasado por las montañas hablaban de partidas de hombres armados y enmascarados, que se deslizaban por los caminos silenciosos y mudos en la obscuridad de la noche. Esos relatos y rumores iban tomando forma y substancia, y se corroboraban hasta condensarse en un nombre definido. Hoy mismo es un siniestro y ominoso recuerdo entre los campesinos del oeste, el de la partida de los danitas, llamada también de los ángeles vengadores. El mejor conocimiento de la organización que producía tan terribles resultados contribuía a aumentar más bien que a disminuir el horror que ésta inspiraba a los hombres. Nadie sabía quiénes eran los miembros de la temible sociedad. Los nombres de los participantes en los sangrientos delitos o actos de violencia que se practicaban en nombre de la religión permanecían en profundo secreto. El amigo a quien se comunicaba una opinión sobre el profeta y su misión podía ser uno de los mismos que iban después, en medio de la noche, a poner en práctica la terrible represión por el fuego y por el hierro. De ahí que cada cual desconfiara de sus vecinos y nadie comunicara a nadie los secretos de su corazón. Una mañana, en el momento en que Juan Ferrier iba a salir a recorrer sus trigales, oyó el ruido de la verja al abrirse, y mirando por la ventana, vio a un hombre alto y de edad madura, que atravesaba el jardín en dirección a la casa. El corazón le dio un salto, pues el visitante no era otro que el gran Brigham Young en persona. Temblando de emoción porque ya se imaginaba que semejante visita no le llevaría nada de bueno, corrió a la puerta a recibir al jefe de los mormones. Young acogió con frialdad su bienvenida y lo siguió con severo gesto al salón. Hermano Ferrier, le dijo sentándose y mirando fijamente al agricultor,
Los verdaderos creyentes han sido buenos amigos suyos. Usted iba a morirse de hambre en el desierto. Nosotros lo recogimos y compartimos nuestros alimentos con usted y lo condujimos salvo al valle escogido. Le dimos buenas tierras y le hemos permitido que se enriquezca bajo nuestra protección. ¿No es verdad? Es verdad, Contestó Juan Ferrier. En cambio de todo esto, no le impusimos a usted más que una condición: que abrazara usted la verdadera fe y se conformara en todo a sus usos. Usted nos lo prometió, pero si la voz corriente dice la verdad, usted no ha cumplido su promesa. ¿y de qué manera la he quebrantado? Preguntó Ferrier, alzando la mano en señal de solemne protesta. No he dado dinero para el fondo común. No voy al templo. No he... ¿Dónde están sus esposas? Preguntó Yang, mirando en torno suyo. Llámelas usted. Deseo saludarlas. Cierto es que no me he casado, contestó Ferrier. pero aquí son escasas las mujeres, y había otros que tenían a ellas más derecho que yo, que no estoy solo, pues tengo a mi hija para que me cuide. De esa hija he venido a hablarle a usted, dijo el jefe de los mormones. La niña es hoy la flor de Utah, y muchos que gozan de alta posición en esta comarca han puesto sus ojos en ella. Juan Ferrier sintió un agudo dolor en el corazón. Corren, respecto a ella, historias que yo tendría gusto en no creer, historias que la dan como comprometida con un gentil. Esto debe ser habladuría de algunas lenguas ociosas. ¿Qué dice el precepto 13º del Código del Santo Joseph Smith? Que cada doncella perteneciente a la verdadera fe se case con uno de los elegidos, pues si se une a un gentil, comete un grave pecado. Por consiguiente, es imposible que usted, que profesa el credo sagrado, tolere que su hija lo viole. Juan Ferrier no contestó, pero se puso a jugar nerviosamente con el látigo que tenía en la mano. En este punto va a probarse si la fe de usted es sincera. Así lo ha decidido el sagrado consejo de los 4. La joven está todavía en edad muy tierna y no la vamos a obligar a que se case con un viejo, ni tampoco pensamos privarla enteramente del derecho de elegir. Nosotros, los mayores, tenemos cada uno numerosas vaquillas, pero necesitamos también proveer de mujeres a nuestros hijos. Stangerson tiene un hijo y Drever tiene otro, y cualquiera de los dos recibiría contento en su casa a la joven. Que ella elija entre los dos. Ambos son jóvenes y ricos y pertenecen a la verdadera fe. ¿Qué dice usted? Ferrier permaneció un momento en silencio, con el entrecejo arrugado. Denos usted un plazo, dijo por fin. Mi hija es demasiado joven, apenas si tiene edad para casarse. Le concedemos un mes para que elija, contestó Yang levantándose de su asiento. Terminado este plazo, tendrá que darnos una respuesta. Ya estaba en la puerta cuando se volvió, enrojecido el rostro y los ojos encendidos por la ira. Para vosotros mismos, Juan Ferrier, gritó con voz potente. Habría sido mejor
que vuestros huesos yacieran ahora en la Sierra Blanca. Eso valdría más que resistir ahora a las órdenes de los sagrados cuatro. Hizo un ademán amenazador y salió de la casa. Ferrier oyó sus fuertes pisadas que se alejaban por el jardín. Todavía seguía sentado y con los codos sobre las rodillas, pensando en la manera de revelar a su hija lo que ocurría, cuando una delicada mano se posó sobre una de las suyas, y al alzar la cabeza vio a la joven parada junto a él. Una sola mirada que dirigió a su pálido y asustado rostro bastó para demostrarle que todo lo había oído. No podía dejar de oírlo, explicó Lucía, contestando a una mirada de su padre. Su voz resonaba por toda la casa. Oh, padre, padre, ¿qué vamos a hacer? No te asustes, le contestó Ferrier, atrayéndola hacia él y acariciándole los cabellos con su ancha y tosca mano. Ya arreglaremos las cosas. De cualquier modo, quiere decir que no has olvidado a ese joven, ¿eh? Un sollozo y un apretón de manos fueron la única respuesta. No, yo sé que no, ni tampoco me gustaría que lo hubieras olvidado. Es un buen muchacho y es cristiano, suficiente para que valga más que todos los mozos de aquí. A pesar de tanta prédica y tantas oraciones, conozco una persona que sale mañana para Nevada y voy a tratar de enviarle con ella una carta en que le haré conocer el atolladero en que estamos metidos. O mucho me engaño respecto de él, o vamos a tenerlo aquí con una rapidez mayor que la del telégrafo eléctrico. Lucía se rió al través de sus lágrimas al oír la comparación que hacía su padre. Sí, y cuando llegue nos aconsejará lo mejor que se pueda hacer. Pero mi miedo es por ti, mi querido papá. Oye uno decir tantas historias horrendas sobre los que se oponen a lo dispuesto por el profeta. Siempre les pasa algo terrible. Pero todavía no nos hemos opuesto a nada, contestó el padre. Ya tendremos tiempo cuando lo hagamos de tomar nuestras precauciones. Tenemos un mes a nuestra disposición. Me parece que antes de que terminemos estaremos lejos de Utah. ¿Irnos de Utah? Ni más ni menos. ¿Y nuestra granja? Sacaremos de ella lo que más podamos en dinero y dejaremos que el resto se pierda. Te diré la verdad, Lucía. Esta no es la primera vez que he pensado en salir de aquí. No soy hombre para prosternarme ante otro hombre, como esta gente se prosterna ante su profeta. Soy un americano, nacido en la libertad, y este servilismo es nuevo para mí. Me parece también que ya soy demasiado viejo para aprender. Si el tal profeta se empeñara en seguir viniendo a esta casa, podría suceder que se encontrara con una descarga de mi escopeta enviada en dirección opuesta a la suya. Pero no van a dejar que nos marchemos, objetó la joven. Esperemos la venida de Jefferson y ya verás cómo arreglamos pronto la cosa. Mientras tanto, no tengas miedo, queridita mía, ni llores, porque se te hincharán los ojos, y cuando Jefferson venga, será capaz de matarme. No hay por qué asustarse, no creas que estemos en peligro. Juan Ferrier pronunció estas palabras en tono de la mayor confianza, pero la joven no pudo dejar de observar que esa noche ponía especial cuidado en que las puertas estuvieran bien cerradas, y limpiaba y cargaba cuidadosamente la mohosa escopeta que pendía de la pared en su dormitorio. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. En fuga para salvar la vida.
A la mañana siguiente de su entrevista con el profeta mormón, fue Juan Ferrier a la ciudad del lago Salado y, encontrando a la persona que iba a salir para las montañas de Nevada, le confió su carta para Jefferson Hope. En la carta anunciaba al joven el inminente peligro que los amenazaba y le hacía ver la necesidad de que volviera en el acto. Hecho esto, se sintió más tranquilo y, recuperando en parte su buen humor, se puso en camino para la casa. Al acercarse, vio con sorpresa 2 caballos atados uno a cada lado de la entrada de la verja, y mayor fue su sorpresa al entrar en el salón y encontrar a 2 jóvenes que habían tomado posesión del lugar. El uno, de cara larga y pálida, estaba recostado en el sillón y tenía puestos los pies en la chimenea. El otro, de cuello de toro y facciones vulgares, estaba parado junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y silbando un himno popular. Ambos saludaron con la cabeza a Ferrier al verlo entrar, y el que estaba sentado comenzó la conversación. «Tal vez usted no nos conozca», dijo. «Este es el hijo de Drever el mayor, y yo soy Joseph Stangerson, el mismo que usted conoció en el desierto, cuando el Señor extendió su mano para ponerlo a usted dentro de su rebaño, como lo hará a su tiempo con todas las naciones», dijo el otro con voz nasal. «El Señor muele muy despacio, pero también muy menudo». Juan Ferrier saludó con frialdad. Desde el primer instante había adivinado quiénes eran sus visitantes. «Hemos venido», continuó Stangerson, «por consejo de nuestros padres, a solicitar la mano de la hija de usted para aquel de los 2 que usted y ella escojan. Como yo no tengo más que 4 mujeres y el hermano Drever tiene 7, me parece que mi derecho es superior al suyo». «Alto, alto, hermano Stangerson», exclamó el otro. «La cuestión no está en cuántas esposas tenemos, sino en cuántas podemos mantener. Mi padre me ha entregado ya sus molinos, de modo que yo soy el más rico de los 2. Pero mi porvenir es mejor», dijo el otro con calor. «Cuando el Señor llame a mi padre a su seno, la tenería y su fábrica de cueros pasarán a mi poder. Además, yo soy mayor que usted y tengo rango más alto en la iglesia». «La joven decidirá», concluyó Drever contemplándose en el espejo. «Dejémosla elegir libremente». Juan Ferrier había permanecido durante todo este diálogo recostado contra la puerta, conteniéndose a duras penas para no dejar caer su látigo sobre las espaldas de sus 2 visitantes. «Oigan ustedes», les dijo por fin, «cuando mi hija los llame, pueden venir, pero de aquí hasta entonces no quiero volver a verles las caras». Los 2 jóvenes mormones lo miraron con sorpresa. Esa competencia por la mano de la doncella era en su concepto el más alto honor para ella y para el padre. «Este cuarto tiene 2 salidas», gritó Ferrier. «Allí está la ventana y aquí está la puerta. ¿Cuál prefieren ustedes?» La expresión de su quemado rostro era tan fiera y sus enormes manos se alzaban tan amenazadoras que los 2 visitantes se precipitaron hacia la puerta. El viejo los siguió hasta la verja. «Avísenme cuando hayan arreglado cuál será el novio», les dijo con acento sardónico. «Usted la pagará», gritó Stangerson, lívido de rabia. «Ha desafiado usted al profeta y al consejo de los 4, y va a tener que recordarlo hasta el fin de sus días».
La mano del Señor pesará sobre ti, gritó el joven Drever, y se alzará y te aplastará. Yo voy a empezar a aplastar ahora mismo a alguien, exclamó Ferrier con furia, y habría corrido arriba en busca de su escopeta a no ser por Lucía, que lo tomó del brazo y lo contuvo. Antes de que pudiera desasirse de ella, el galope de los caballos le hizo comprender que los dos jóvenes estaban ya fuera de su alcance. —¡Infames bribones! —exclamó enjugándose el sudor de la frente. —Preferiría verte en la tumba, hija mía, antes que casada con uno ni otro. —Y yo también, padre —contestó con resolución la joven—. Pero Jefferson no puede tardar en venir. Sí, no ha de pasar mucho tiempo antes de que esté aquí. Tanto más pronto mejor, pues no sabemos lo que puede suceder. En verdad, era urgentísimo que alguien capaz de dar un consejo llegara en ayuda del testarudo viejo y de su hija adoptiva. Jamás se había presentado en la colonia, desde su fundación, semejante caso de franca desobediencia a la autoridad de los mayores. Si se castigaban con tanta severidad los errores de pequeña importancia, ¿qué suerte podía esperar a aquel espíritu rebelde? Ferrier se daba cuenta de que ni sus riquezas ni su posición podían valerle, pues otros tan reputados y tan ricos como él habían sido ya suprimidos y sus bienes habían pasado a la Iglesia. Era valeroso y arrojado, y, sin embargo, temblaba ante los temores vagos y sombríos que pasaban por sobre su cabeza. Se sentía capaz de afrontar a pie firme cualquier peligro visible, pero aquella ansiedad lo desesperaba. Y aunque ponía todo su empeño en ocultar a su hija sus temores y fingía no dar importancia al asunto, ella, con la perspicacia del afecto, veía claro lo que pasaba en su interior. El anciano esperaba recibir alguna reprimenda de Yang por su conducta, y pronto vio que no se engañaba. La advertencia le llegó en forma por demás inesperada. A la mañana siguiente, al levantarse de la cama, encontró con sorpresa, prendido con un alfiler en su sobrecama, exactamente encima de su pecho, un pequeño trozo cuadrado de papel en el cual había estas palabras impresas en letras grandes y abultadas: se te conceden 29 días para que te enmiendes, y después... Ninguna amenaza podía inspirarle tanto miedo como esta notificación, y el desdichado no atinaba a comprender cómo había podido entrar este papel en su cuarto, pues los criados dormían fuera de la casa y todas las puertas y ventanas habían estado herméticamente cerradas. Desgarró el papel y nada dijo a Lucía, pero el incidente le heló el corazón. Esos 29 días eran los que faltaban del plazo que Yang le había dado. ¿Qué fuerzas ni valor podían servir contra un enemigo armado de un poder tan misterioso? La mano que prendió el papel en la sobrecama podía haberle partido el corazón de una puñalada, sin que jamás se hubiera sabido quién había sido el matador. Pero más aterradora fue todavía la impresión que recibió a la mañana siguiente. Él y Lucía acababan de sentarse a tomar el desayuno cuando la joven lanzó un grito de sorpresa y señaló con el dedo hacia arriba. En medio del cielo raso había un número 28, escrito según parecía con un palo carbonizado. Lucía no comprendía el significado de la inscripción,
ni él se la explicó. Esa noche, en vez de acostarse, la pasó sentado, con su escopeta cargada y atento al menor ruido. Nada vio ni oyó en toda la noche. Pero cuando llegó el día, el número 27 estaba pintado en la parte exterior de la puerta de su cuarto. Fueron pasando los días, y Ferrier estaba cada mañana tan seguro de que el día había llegado, como de ver que sus misteriosos enemigos habían hecho su anotación cotidiana, marcando en algún lugar visible cuántos días faltaban del mes de gracia. Los fatales números aparecían a veces en las paredes, otras en el suelo y de vez en cuando en pequeños carteles pegados en la verja del jardín o en las puertas de la casa. La extremada vigilancia de Juan Ferrier era impotente para descubrir la procedencia de aquellos avisos matinales, cuya vista había llegado a inspirarle un horror casi supersticioso. Diariamente iba enflaqueciéndose, ya no permanecía tranquilo ni un instante, y sus ojos adquirían la expresión azorada de los que padecen el delirio de las persecuciones. Su única esperanza era que llegase de Nevada el joven cazador. Los 20 se redujeron a 15 y los 15 a 10, y el ausente no enviaba noticias de su persona. Los números iban disminuyendo de uno en uno, pero no había el menor indicio de salvación próxima. Cada vez que pasaba por el camino algún jinete o carruaje, corría el anciano a la verja, esperanzado en que por fin llegara el deseado auxilio. Pero cuando vio que detrás del 5 venía el 4 y enseguida de éste el 3, perdió completamente la energía y abandonó toda esperanza de escape. Casi ignorante como estaba de los caminos de la montaña que rodeaba a la colonia, no podía pensar en la fuga sin auxilio extraño. En cuanto a los grandes caminos, todos estaban estrictamente custodiados y vigilados, y nadie podía pasar por ellos sin una orden del consejo. A cualquier lado que se volviera, no había manera de evitar el golpe que lo amenazaba. Pero no por eso flaqueó un solo momento, decidido a morir antes que aceptar lo que en su concepto era el deshonor de su hija. Una noche estaba entregado a sus cavilaciones y tratando en vano de encontrar una solución. El número 2 había aparecido esa mañana en una pared de la casa, y el día siguiente era el único que le quedaba. ¿Qué iba a suceder? Por su mente daban vueltas tantas clases de terribles fantasmas. ¿Y su hija? ¿Qué iba a hacer de la infeliz cuando él hubiese muerto? ¿No había entonces medio de escaparse de la invisible red que iba estrechándolos? Convencido una vez más de su impotencia, dejó caer la frente sobre la mesa y rompió a llorar. Pero, ¿qué era eso? En medio del profundo silencio había oído un ligero ruido, como si alguien raspara algo. Quedo, muy quedo, pero con perfecta claridad. El rumor procedía de la puerta de la casa. Ferrier salió al vestíbulo y escuchó atentamente. Hubo una pausa de algunos momentos y el insidioso ruido volvió a hacerse oír. No cabía duda de que alguien golpeaba ligeramente en una de las dos hojas de la puerta. ¿Sería algún nocturno asesino que iba a ejecutar las órdenes del tribunal secreto? ¿O tal vez algún agente que marcaba la llegada del último día? Juan Ferrier se dijo que la muerte inmediata era preferible a esa ansiedad que le irritaba los nervios y le oprimía el corazón,
y de un salto llegó a la puerta, corrió el cerrojo y la abrió de par en par. Afuera reinaba completa calma. La noche era hermosa y las estrellas brillaban en el firmamento. El anciano abarcaba con la mirada el jardincito y un gran trecho del camino, y no distinguió alma viviente. Con un suspiro de alivio miró a derecha e izquierda, y ya iba a retirarse cuando sus ojos se fijaron casualmente en el suelo, y entonces vio con asombro que allí, a sus pies, había un hombre tendido largo a largo, la cara contra el suelo y los brazos y piernas abiertos. Su emoción fue tan grande al ver aquello que tuvo que apoyarse en la pared y oprimirse la garganta con la mano para no gritar. Lo primero que se le ocurrió fue que el hombre estaba moribundo o muerto ya, pero luego vio que se iba deslizando por el suelo hasta entrar en el vestíbulo con la rapidez y el silencio de una serpiente. Una vez dentro de la casa, el hombre se puso en pie de un salto, cerró la puerta, y el asombrado anciano se encontró con las enérgicas facciones y resuelta mirada de Jefferson Hope. «Gran Dios», balbuceó Juan Ferrier, «qué susto me ha dado usted. ¿Por qué viene usted de esa manera?» «Deme usted algo de comer», dijo el otro con voz ronca. «Hace 48 horas que no como, por falta de tiempo». Y viendo que en la mesa, todavía puesta desde la hora de la comida, había pan y carne, se precipitó sobre esos alimentos y los devoró. «¿Y Lucía está bien?», preguntó una vez hubo satisfecho su hambre. «Sí, no sabe todavía en qué peligro nos hallamos». «Bueno, la casa está vigilada por todas partes. Por eso he venido arrastrándome. Muy vivos serán, pero no lo suficiente para cazar a un cazador de Wasatch». Juan Ferrier se sintió otro al ver que ya contaba con un fiel aliado. Tomó la encallecida mano del joven y la estrechó cordialmente. «Es un motivo de orgullo ser amigo de usted», le dijo. «No hay muchos hombres que acudiesen así a compartir nuestras penas y peligros». «Se equivoca usted, amigo», contestó el joven cazador. «Yo lo respeto a usted mucho, pero si usted fuera el único en peligro, habría pensado 2 veces antes de meter la cabeza en este avispero. Lo que me atrae aquí es Lucía, y me parece que antes que le suceda algo a ella, la familia Hope tendrá en Utah un miembro menos». «¿Qué vamos a hacer?» «Mañana es el último día, y si no nos vamos esta noche, están ustedes perdidos. Tengo una mula y 2 caballos esperándome en el Paso del Águila. ¿Cuánto tiene usted en dinero?» «2,000 pesos en oro y 5,000 en billetes». «Es suficiente. Yo tengo más o menos otro tanto. Vamos a dirigirnos a Carson City por las montañas. Despierte usted a Lucía. Es una ventaja que los criados no duerman en la casa». Mientras Ferrier preparaba a su hija para el viaje, Jefferson Hope hacía un paquete de todos los comestibles que encontraba y llenaba de agua una jarra de loza, pues sabía por experiencia que en la montaña había pocos pozos y estaban muy lejos unos de otros. Cuando terminaba sus preparativos, volvió Ferrier con su hija, vestida ya y lista para partir. Los novios se saludaron, amorosa pero brevemente, pues los momentos eran preciosos y faltaba todavía mucho que hacer. «Tenemos que ponernos ahora mismo en camino», dijo Jefferson Hope, hablando en voz baja pero resuelta, como hombre que se daba cuenta del peligro y se había preparado para afrontarlo. «Las 2 puertas, la de adelante y la de atrás, están vigiladas, pero tomando nuestras precauciones podemos salir
por una ventana lateral y alejarnos por entre los potreros. Una vez en el camino, no estaremos ya más que a 2 millas del paso donde nos aguardan las cabalgaduras. Al amanecer, estaremos a medio camino de las montañas. ¿Y si nos detienen? Preguntó Ferrier. Jefferson Hope golpeó la empuñadura de su revólver, que asomaba por entre su saco. Si son demasiado numerosos para nosotros, por lo menos nos llevaremos 2 o 3, dijo con siniestra sonrisa. Apagaron todas las luces de la casa, y Ferrier contempló desde las ventanas las tierras que habían sido suyas e iba a abandonar para siempre. Pero estaba preparado para el sacrificio, y el pensamiento del honor y felicidad de su hija era superior a todo sentimiento por la pérdida de su fortuna. La tranquilidad era tan completa afuera, los coposos árboles y el silencioso césped parecían despedir un perfume tal de felicidad, que era difícil creer que un espíritu homicida se cernía sobre aquella casa. Pero el pálido rostro y la severa expresión del joven cazador demostraban que éste había visto al acercarse a la casa lo suficiente para saber lo que les esperaba si no huían. Ferrier llevaba la bolsa con el oro y los billetes, Jefferson Hope el paquete de provisiones y el agua, y Lucía un pequeño atado con sus objetos de más valor. Abrieron la ventana lentamente y sin ruido. Esperaron luego a que una negra nube hubiera obscurecido la noche y por fin pasaron uno por uno al otro lado. Conteniendo la respiración y encogiéndose lo más que podían, atravesaron el jardín y llegaron a la tapia, siguiendo después a lo largo de ella hasta encontrarse con el portón que daba paso a los trigales. Acababan de llegar allí cuando el joven tomó a sus compañeros por el brazo y los empujó hacia la sombra, donde permanecieron temblorosos y en silencio. No en balde la vida de los bosques había dado a Jefferson Hope un oído de lince. Acababan él y sus compañeros de echarse en la sombra cuando se oyó muy cerca de ellos el melancólico grito de un búho, seguido inmediatamente por otro que sonó a corta distancia. Una vaga forma surgió del mismo portón a donde se dirigían los fugitivos y se repitió el clamoroso grito. Otra sombra salió de la obscuridad. «Mañana a medianoche», dijo el primero, que parecía ser el que mandaba, «el búho gritará 3 veces». «Está bien», contestó el otro. «Debo decírselo al hermano Drever». «Dígaselo a él y después a los otros. 9 a 7. 7 a 5, repitió el segundo, y las 2 formas se alejaron en distintas direcciones. Sus últimas palabras habían sido evidentemente alguna fórmula de seña y contraseña. En el mismo instante en que el ruido de los pasos se perdía a la distancia, se paró Jefferson Hope de un salto y, ayudando a sus compañeros a salir por el portón, los guió a través de los sembrados con paso rápido, sosteniendo a la joven y medio llevándola en brazos cuando parecía que las fuerzas comenzaban a faltarle. «Deprisa, deprisa», les decía de rato en rato. «Todavía estamos dentro de la línea de centinelas. Todo depende ahora de la ligereza de nuestros pies. ¡Pronto!». Ya en el camino principal comenzaron a avanzar con mayor rapidez. Solo una vez encontraron a alguien, pero pudieron hacerse a un lado a tiempo para evitar que se les reconociera. Antes de llegar a la ciudad, se apartó el cazador, y sus compañeros lo siguieron por una senda estrecha y áspera que conducía a las montañas. 2 sombrías y elevadas cadenas de montañas se alzaban sobre sus cabezas. El desfiladero que los separaba era la cañada del Águila,
donde las cabalgaduras esperaban. Con la seguridad de su infalible instinto, se dirigió Jefferson Hope por entre unas grandes peñas y siguió después a lo largo del antiguo lecho de un río por el que no corría ni una gota de agua, hasta que, por fin, llegaron a un rincón escondido en que estaban atados los obedientes animales. La joven montó en la mula, Juan Ferrier, con su bolsa de dinero, en uno de los caballos, y Jefferson Hope rompió la marcha en el otro por la senda llena de obstáculos y peligros. El camino que seguían era aterrador para cualquiera que no estuviese acostumbrado a afrontar la naturaleza en sus peores fases. Por un lado, la montaña negra, amenazadora, se elevaba a 1000 o más pies, y enormes columnas basálticas corrían por sus faldas, parecidas a la armazón de un monstruo petrificado. Un estupendo caos de peñascos y escombros hacía imposible el tránsito por el otro lado, y entre una y otra cadena avanzaba la senda irregular, tan estrecha en algunos lugares que al llegar a ellos tenían los 3 viajeros que desfilar de uno en fondo, tan abrupta que sólo buenos jinetes como ellos podían seguirla sin desbarrancarse. Pero no obstante todos esos peligros y dificultades, los fugitivos sentían aligerárseles el corazón a cada paso que daban, porque cada paso aumentaba la distancia entre ellos y el terrible despotismo a que habían escapado. En breve tuvieron, sin embargo, una prueba de que todavía se encontraban dentro de la jurisdicción de los santos. Habían llegado a la parte más áspera y asolada del camino, cuando la joven dio un grito ahogado y señaló hacia arriba. En una roca que dominaba la senda, se destacaba sobre el fondo del firmamento un solitario centinela. También él los vio, y el grito militar de «¿Quién vive?», resonó en la silenciosa cañada. «Viajeros para Nevada», dijo Jefferson Hope, empuñando la carabina que pendía de su silla. Los 3 pudieron ver que el celoso vigilante preparaba su fusil, como si la respuesta no lo hubiera satisfecho. «¿Con permiso de quién?», preguntó. «De los sagrados 4», contestó Ferrier. La experiencia le había enseñado que era la mayor autoridad que podía invocar. «9 de 7», gritó el centinela. «7 de 5», replicó instantáneamente Jefferson Hope, acordándose de la contraseña que había oído en el jardín. «Pasad, y que el Señor vaya con vosotros», dijo la voz de arriba. Saliendo de ese lugar, el camino ya se ensanchaba, y entonces pudieron los caballos emprender el trote. Miraron atrás los viajeros, vieron al guardián solitario apoyado en su arma y comprendieron que acababan de pasar el último reducto del pueblo elegido. La libertad estaba adelante. Fin del capítulo 4.